montañas y valles del mundo existen flores y plantas de sencilla belleza. Algunas contienen sustancias naturales que alivian el dolor e inspiran euforia. Fueron alabadas como regalo del cielo, pero en el último siglo se consideran azote del hombre. Hubo un tiempo en el que la marihuana, la cocaína, el opio, el éxtasis, el LSD, incluso la heroína eran totalmente legales. Hoy se lucha contra las drogas. ¿Cambiaron las plantas y las sustancias o fuimos nosotros? Adictos. Drogas ilegales, LSD, éxtasis y alucinógenos. Jóvenes de cada generación han bailado la noche entera, desde el jitterbug hasta el twist. Parte de la aventura del rito de iniciación juvenil incluye con frecuencia el uso de drogas ilegales, desde el ponche cargado de alcohol a la marihuana y el LSD. A comienzos del nuevo siglo, los adolescentes acuden en tropel a un nuevo estupefaciente ilegal llamado éxtasis. Se vende y se distribuye en los rave, fiestas de baile que surgieron de la cultura de la droga y aumentaron su popularidad. Mi droga favorita de todas las del mundo es el éxtasis. Imagínese que le acaban de tocar $100 millones en la lotería y que los que le rodean también acaban de ganar $100 millones a la lotería. Así se siente uno cuando toma éxtasis. Se está muy colocado y parece que los de alrededor también lo están. Todo el mundo es fantástico, uno se siente más cerca de los demás. Es como un orgasmo de 5 horas. Esto no es como el opio, donde uno quiere aislarse y desconectar. No es ese tipo de escape. No es voy a olvidarme del mundo y a no hacer nada. Es voy a vivir algo excitante, a hacer algo loco y diferente. Voy a disfrutar, porque quiero estar despierto y hacerlo. Quiero moverme y participar. A tope, hombre. A lo largo de la historia, los adolescentes han usado estupefacientes ilegales para rebelarse contra los valores sociales imperantes en su día. Si se fija, a finales de los 60, el LSD y las drogas psicodélicas eran bastante populares. Creo que la gente estaba reaccionando a la sensación opresiva de América en la década de los 50 y principios de los años 60, y buscando realmente formas de expresión, intentando crear un universo alternativo, podría decirse. Al igual que el LSD, la marihuana y Woodstock unieron a una generación, los expertos afirman que el éxtasis y el ambiente rave actúan como aglutinante para millones de chicos de clase media que buscaban escapar del aislamiento, la alienación y la soledad del mundo moderno. Por $25 a $40 la pastilla, los consumidores de éxtasis pueden comprar una gran sensación de intimidad. Lo llaman la droga del amor, pero eso no es lo importante en estos grupos, no es el sexo. Es estar en familia, estar cerca, estar unidos. Esa sensación de bienestar emocional es tan solo una reacción química en el cerebro. El éxtasis estimula la descarga de serotonina que influye sobre el estado de ánimo, la energía y las emociones. Lo que ocurre normalmente es que la serotonina se va liberando poco a poco. De hecho, los antidepresivos como Prozac, Zoloft y Paxil también actúan sobre la serotonina. Lo que hace básicamente el éxtasis es liberar toda la serotonina de una vez. Y el nervio siguiente recibe esa serotonina y simplemente se vuelve loco. Intimidad, empatía, franqueza. El compuesto químico que provoca estos sentimientos es el metilendioximetanfetamina o MDMA. Aunque no es físicamente adictivo, puede provocar una dependencia psicológica. El efecto de una dosis normal de 100 miligramos dura de 6 a 10 horas. El precursor químico de la droga de fiestas de los años 90 fue patentado por el gigante farmacéutico alemán Merck.
Cuando Merck la patentó, era tan solo una droga más. Se pensaba que en el futuro sería posible desarrollar otras drogas a partir de ella, que podrían actuar sobre el cerebro. Estamos en la Segunda Guerra Mundial y los alemanes tienen que centrarse en drogas para el esfuerzo bélico. Con la derrota de Alemania, MDMA y todas las demás drogas patentadas pasan a manos de los aliados como botín de guerra. Su existencia se olvida hasta que la Guerra Fría impulsa al Pentágono a analizar su potencial para la defensa nacional. En 1953, el ejército estadounidense empieza a experimentar con éxtasis en animales, perros, conejillos de indias, monos, para averiguar si se podría utilizar en la guerra química. Después, la droga volvió a olvidarse durante un tiempo. La droga del amor no resulta útil para la guerra, pero el compuesto todavía existe. Dese cuenta de que en aquel momento la sustancia se había sintetizado, pero no se fabricaba como producto farmacéutico. Existía en los libros, alguien podía consultarlos y sintetizarla, pero ninguna empresa la estaba fabricando porque no tenía un uso terapéutico. No tenía un uso conocido. Pero ¿y si las propiedades empáticas de la droga pudieran modificar la forma en que las personas se relacionan entre sí? En 1977, Alexander Salgin, un químico de California, sintetiza el compuesto y lo pone a disposición de los psicoterapeutas locales. Los psicoterapeutas de los años 70 y 80 realmente se entusiasmaron. Entonces no era ilegal, era tan solo una sustancia química disponible socialmente. Y muchos psicoterapeutas, especialmente occidentales, la usaron en sesiones muy valiosas para ayudar a sus pacientes. A juzgar por la información anecdótica, tuvo mucho éxito. Los consejeros matrimoniales la utilizaron con frecuencia en la terapia cuando los miembros de una pareja tenían problemas para comunicarse, y el éxtasis les hacía sentirse más unidos, con más confianza en el otro, y así los terapeutas comenzaron a usarla y a defender su uso. En los círculos psicoterapéuticos, MDMA se conoce como empatía. Su efecto se compara a un año de terapia en 6 horas. Si el MDMA no se hubiera salido de esos círculos y ese uso, podría haber seguido siendo legal. Pero se vuelve increíblemente popular más allá de la consulta del terapeuta, y ese es el comienzo del fin del uso legal del éxtasis. El efecto del éxtasis sobre mí. Cada vez que respiro hace castañetear mis dientes, parpadear mis ojos. Me siento como... A finales de los años 70, empatía se convierte en éxtasis, cuando salta de la consulta del terapeuta al ambiente de fiesta. Un consumidor terapéutico de Texas se da cuenta de su potencial recreativo y se pone de acuerdo con un químico local para que lo sintetice. Luego lo distribuye a los bares locales. La gente iba a los clubs de Dallas y Austin y otros lugares de Texas y tenían noches éxtasis, o bares éxtasis, o clubs éxtasis. Se podía comprar en la barra en un vaso de papel y era legal. En algunos bares se vende más que el alcohol, pero su uso excesivo sin control fuera de un entorno clínico se convierte en la causa de su caída. Hubo muchos incidentes de jóvenes con sobredosis, hubo algunas muertes. Sigue siendo dudoso si fueron provocadas por el éxtasis o no. Y cada vez más y más gente lo usaba en este ambiente de fiesta para pasar un buen rato. Pero el buen rato es el resultado de la descarga de serotonina en el cerebro, y en esa repentina liberación estriba también el peligro potencial del éxtasis. El problema es que cuando las células tienen el doble de serotonina, con frecuencia degeneran. Partes de las células mueren y cuando vuelven a crecer lo hacen al azar. Se podría estar interfiriendo en la memoria, en la depresión. Se podría estar interfiriendo en muchas otras cosas importantes para el funcionamiento normal. La agonía comienza cuando el éxtasis deja de hacer efecto. Después de una noche de fiesta y un día durmiendo, al cerebro le queda muy poca serotonina. Un fin de semana de éxtasis puede desembocar en un fenómeno llamado Marte suicida, como se describe en el diario de esta joven de 19 años. Ahora mismo me estoy derrumbando.
Las cosas realmente me hieren y me dañan, y me siento aterrorizada. Estoy tan deprimida. No puedo escapar a esta tristeza, esta necesidad de vivir en una realidad falsa. Me siento tan vacía, pero cuando estoy colocada me encuentro increíblemente bien. Puede ser peor que sentirse triste. Sobreestimulados, sobrecalentados y sintiéndose demasiado bien para darse cuenta, un pequeño número de consumidores de éxtasis han bailado literalmente hasta su muerte. La deshidratación se vuelve posible. Si uno no se hidrata y bebe agua continuamente durante este tiempo, la temperatura corporal sube, incluso hasta 41 grados. El cerebro literalmente se fríe y se mueren. En 1982, el senador por Texas Lloyd Bentsen informa del consumo excesivo de éxtasis al gobierno y a la Comisión de Control de Drogas. Se le aplica al éxtasis inmediatamente una prohibición de emergencia en conformidad con la ley de 1970 sobre sustancias controladas. De la noche a la mañana, la droga se vuelve ilegal. Su posesión es un delito. De acuerdo a esta ley, la prohibición de emergencia expira 2 años después. En 1984, la DEA inicia una serie de juicios para determinar si el estupefaciente debería ser ilegal o no, y cómo debería prohibirse. En los juicios, la cuestión clave es la siguiente: ¿puede usarse terapéuticamente el éxtasis o debe prohibirse por completo? Los partidarios de la droga piensan que podría ser beneficiosa, pero desean investigarla más. Pienso que la DEA de alguna forma quedó sorprendida de que repentinamente se presentaran los terapeutas y declararan que de hecho estaban utilizando la droga y que en su opinión era una herramienta valiosa para la terapia. La definición del uso médico aceptable se convirtió en el punto debatido. Por una parte estaban los terapeutas que afirmaban utilizar la droga y que ésta era útil. Por la otra, los científicos decían que no cumplía la definición de utilidad demostrada científicamente. Los abogados solicitan que la droga siga siendo legal por 2 razones. En primer lugar, por su utilidad terapéutica. En segundo lugar, porque prohibirla impediría cualquier futura investigación. Sin investigación no se pueden estudiar los efectos de la droga. Los oponentes creen que la droga es peligrosa e, irónicamente, citan la falta de estudios sobre la MDMA para justificar la prohibición. Después del fallo oficial, la Comisión de Control de Drogas invalida al juez. El juez de Derecho Administrativo que dirigía los juicios para determinar si debía prohibirse el éxtasis o MDMA pensaba que no. Pero el gobierno federal le invalidó y se prohibió. Tenemos las prescripciones. No pudo encontrar ninguna razón y luego se le dio categoría 1. Cuando el gobierno clasifica a un estupefaciente como categoría 1, se considera que tiene un elevado potencial de abuso y ningún uso médico. Como estupefaciente de categoría 1, se prohíbe la experimentación posterior con éxtasis. Esta es la primera vez que no se requiere un decreto específico del Congreso para prohibir una droga. A comienzos del siglo XX, también la heroína, la cocaína y la marihuana eran drogas legales. A pesar de sus peligros, el Congreso no puede prohibirlas, porque se considera una violación de los poderes asignados por la Constitución a las fuerzas policiales de cada uno de los estados. Pero eso cambia cuando un público temeroso le exige al Congreso que actúe. Y lo hace basando las primeras leyes federales de estupefacientes en el sistema tributario. En 1984, cuando se prohíbe el éxtasis, la actitud de la sociedad hacia las drogas y la Constitución ha cambiado. El punto clave en el uso de estupefacientes es que hay de la clase media. Si la clase media está profundamente implicada en el consumo de drogas, las leyes no son tan severas. Si la clase media no participa, no puede entender por qué alguien toma drogas, las leyes serán muy severas en contra de los que las consumen. Entonces, ¿cómo se prohíbe el éxtasis sin un decreto del Congreso? La respuesta reside en una política moderna provocada por otro estupefaciente en otro tiempo, LSD. La droga que algunos piensan que cambiará la conciencia de América influye más sobre las leyes estadounidenses de narcóticos y la forma en que las drogas legales se vuelven ilegales.
1968, el verano del amor. El consumo de LSD está en su punto culminante. 2 años después, el poseedor de este terrón de azúcar de aspecto inocente dará con sus huesos en la cárcel. Hasta 20 años. Todo porque un químico suizo 30 años antes vio las cosas de manera distinta. 1938, el químico suizo Albert Hofmann está buscando una droga que active el sistema circulatorio humano. Al experimentar con el cornezuelo del centeno, una especie de moho, Hofmann descubre una sustancia que en su día conmocionará el estado de una nación, LSD. Su extracción número 25 era dietilemina de ácido lisérgico 25. Accidentalmente resulta expuesto a ella durante el proceso de extracción. Sufre el envenenamiento por cornezuelo que la gente había padecido en siglos precedentes. Pero en lugar de pensar que aquello era horrible, aterrador, malo, fue el primero al que le pareció interesante. 20 años después, la Guerra Fría cambia el destino del LSD. En un mundo preocupado por la posibilidad de una aniquilación nuclear, el juego de espía contra espía se vuelve cada vez más importante. Las tácticas de espionaje de la Unión Soviética son una amenaza para la seguridad estadounidense y deben ser anuladas. Mientras el ejército de los Estados Unidos investiga MDMA, la CIA investiga el LSD como arma potencial para la Guerra Fría. Algún alto cargo de la CIA escribió a los que iban a realizarlo que la droga ideal era una que te hiciera olvidar todos los secretos que conocías, pero que, por lo demás, fueras completamente normal. Pero el LSD no funciona como la CIA esperaba. Hubo gente que lo tomó y sufrió reacciones psicóticas muy graves. En muchos casos, probablemente precipitó o fue la gota que colmó el vaso en la aparición de una esquizofrenia y nunca se recuperaron. La esquizofrenia de uno es la iluminación de otro. Una década después, Timothy Leary, un investigador de Harvard, defiende el LSD como la mayor esperanza para la felicidad de la humanidad. LSD, used wisely, can produce the greatest ecstasy that man knows, the ecstasy of revelation, seeing that there's more. El mensaje de Leary llega a oídos de una nueva generación desilusionada con los valores del pasado y deseosa de algo nuevo. Of course, it's a whole different way of life. It's a whole different way of living. But more than that, it's a whole different way of thinking. Would you like to take a walk with me through homes in the Haight-Ashbury area and to all these people that are brilliantly exploring their inner consciousness? La receta de Leary para la felicidad se basa en una droga que altera la percepción sensorial. Sin embargo, se trata más bien de un cortocircuito cerebral. En términos del cuadro de conmutadores del cuerpo, cada nervio corporal se comunica con otros nervios por medio de ciertos mensajes químicos. Existen lugares del nervio que reciben estos mensajes y lugares del nervio que emiten estos mensajes. Normalmente en un cuadro de conmutadores de comunicación, Pedro puede hablar con Juan. Pero cuando se toma LSD, Pedro queda conectado a Juan, María, Laura, Pepe, su perro, el árbol, la luna, 18 recuerdos del pasado, visiones del futuro, todo conectado al mismo tiempo, de manera que miras algo y escuchas un sonido. Escuchas algo y paladeas un sabor. Lo que ocurre es que lo ordinario se vuelve extraordinario debido a la desorganización de las funciones cerebrales. Y la realidad se vuelve muy interesante. Uno puede quedar fascinado por un grifo que gotea o el dibujo del tapizado de un sofá y mirarlo durante horas. Algunos consideran que el LSD expande la mente, otros dicen que es peligroso o incluso estúpido. En cualquier caso, toda una generación acude a la droga. En algunos casos altera la percepción hasta el punto de cambiar el comportamiento. En un día me transformé de especialista en matemáticas con lengua china como asignatura secundaria. Y al día siguiente, lo que quería era abrazar árboles. Literalmente me convertí en un hippie descalzo de un día para otro.
always been done. Turn on, tune in, and drop out. Y muchos hacen exactamente eso. Timothy Leary solo vendía ideas, no vendía drogas. Quería cambiar el mundo haciendo que todos tomaran alucinógenos. What's going on in the United States today is a revolution in consciousness facilitated by these psychedelic chemicals. El intento de Leary de iniciar una revolución de la consciencia en los años 60 provoca una explosión del consumo de alucinógenos. La gente ha olvidado que la primera droga de la epidemia no fue la heroína, ni la cocaína, ni siquiera la marihuana. La primera droga de la moderna epidemia de drogas fueron los alucinógenos. El impacto del LSD sobre la nación es aún mayor porque el crecimiento sin precedentes de la población crea un número récord de consumidores. La generación del baby boom estaba alcanzando el final de la adolescencia, que es exactamente el momento en el que comienzan las adicciones a las drogas. Y cuando el baby boom llegó al grupo de edad de 16, 17, 18 años, la cultura se transformó de forma muy profunda y el concepto de cultura juvenil se convirtió en sinónimo de cultura de la droga. Al contrario que el opio o la heroína, que pasan del uso medicinal a uno recreativo, el LSD es únicamente una droga de tipo recreativo, una droga identificada con toda una generación. El LSD realmente es muy diferente. Cuando se administró por primera vez LSD a toxicómanos y se les preguntó si les gustaba, respondieron que no, que esa droga no les gustaba. No creo que nadie consuma cocaína o heroína para ampliar la consciencia, pero la gente toma LSD y otros alucinógenos como parte de un viaje de autodescubrimiento, y eso es algo muy diferente. El LSD ejerce una influencia sobre la nación como ninguna otra droga. La experiencia del LSD configura el arte y la música con imágenes y sonidos derivados de la forma en que altera las percepciones cerebrales. Más que una droga, es un símbolo, el emblema de una generación que no confía en nadie mayor de 30 años. El LSD es la droga en sexo, drogas y rock and roll. Hubo una revuelta. Se podría decir que los jóvenes se volvieron bohemios. Al perder el respeto por nuestras instituciones y valores morales, comenzaron a consumir mucha marihuana y sustancias psicodélicas. Y pienso que muchos políticos estaban muy trastornados por lo que había ocurrido en los años 60. Estos jóvenes ponían en duda creencias muy queridas. Aunque el LSD es completamente legal, pronto será prohibido. Eso ocurre al asociarse la droga con el comportamiento rebelde de los jóvenes en la década de los 60. Se vendía la droga psicoactiva más potente del planeta a los jóvenes. Y estos estaban muy interesados. Su consumo tuvo un efecto de desintegración sobre la sociedad. Su transformación en sustancia proscrita recibirá un empujón de otra droga y de un tipo de toxicómano completamente diferente. Todos los narcóticos ilegales comienzan de forma totalmente legal, de libre uso y amplia aceptación. Muchos incluso son aclamados en su descubrimiento como milagros medicinales. El LSD no constituye una excepción. Cuando se introduce en la cultura pop de los años 60, se puede conseguir fácilmente en todas partes. El LSD incluso se anunciaba en la contraportada de las revistas. Se podía comprar por correo y muchos famosos lo hacían y lo tomaron en los primeros años.
Cuanto más se consume el LSD, tanto más se revelan sus peligros. Reaction to the drug is completely unpredictable. It can be the hoped-for heaven or a hell full of horror, and there are all... La droga deja su marca en expresiones que forman parte del lenguaje actual: colgado, flashback o mal viaje. La gente, cuando su estado de conciencia está alterado, tiene un sentido falso de la realidad. Algunos se sienten omnipotentes, otros se creen capaces de volar. Algunos están tan desconectados que pueden realizar actividades que no realizarían normalmente y sentirse muy avergonzados o trastornados cuando recuperan la normalidad. Unfortunately, these dreamy psychedelic trips are very often one way. No estaban preparados, no comprendían lo que le estaba pasando a su mente. La reacción post-LSD es una reacción muy depresiva. Las sustancias químicas cerebrales están tan agotadas que les entra el pánico. Tienen sentimientos terriblemente negativos, pueden incluso suicidarse. El potencial dañino del LSD llena los titulares. Irónicamente, los reportajes sobre sus peligros con la intención de disuadir de su consumo lo aumentan en realidad, espoleando la epidemia. Los medios iniciaron grandes campañas sensacionalistas contra estas drogas, y las campañas hicieron que los chavales se interesaran por las drogas y empezaran a tomarlas. El gran aumento del consumo de drogas por los adolescentes siguió la campaña mediática, no la precedió. Las películas educativas contra el LSD comenzaron a aparecer. Transportation to the fantastic and frightening territory of inner space, courtesy of LSD-25. We are about to take you into the world of the LSD user. A world that to him is real, yet as terrifying and unreal as anything ever imagined. We call his trip of terror to fly a giant bird. Los peligros del LSD, ya fueran difundidos como aterradora exageración o como hecho científico, influyen mucho en el debate nacional acerca de su prohibición. I frankly don't think that the human being is ready for LSD. As a matter of fact, I don't think the human being is ready for fire. But the trouble is, LSD is here. And what are we going to do about it? Should we pass a law against fire and say only doctors can have fire? Should we pass a law against LSD and say only doctors can take this trip to the mind process, go out of their minds, use this inner microscope? Of course we can't, because it's here and it's going to be used. That's the problem. Ni siquiera el flautista de Hamelin del LSD puede imaginar la transformación que va a producirse en breve en las leyes de estupefacientes. Los legisladores de Capitol Hill afirman que hay una relación demostrable entre el LSD y la anarquía social, lo que amenaza la propia estructura de la sociedad, haciendo que su consumo sea tan peligroso para el país como el de la heroína y el opio. Lo consideran un catalizador, piensan. Bueno, si mantenemos la marihuana y las drogas psicodélicas fuera de la circulación, nunca volveremos a tener ese tipo de problemas. Si nos involucramos en una guerra del Vietnam, no volverá a haber montones de personas protestando ahí fuera. Ya saben, el movimiento por los derechos civiles, todas las cosas, el movimiento de libre expresión. Todo estaba conectado con la marihuana y las sustancias psicodélicas. Y por supuesto que no es casual. Pero creo que muchas de estas personas opinaban que las drogas habían marcado la diferencia. Los disturbios de los años 60 asocian el LSD con radicales y otros subversivos. Pronto los grupos relacionados con el LSD y también la propia droga se demonizan, un requisito previo a lo largo de la historia para convertir el consumo de una droga en delito. El siguiente paso de la transformación del LSD en droga ilegal es la elección de Richard Nixon, el presidente norteamericano de la ley y el orden. El presidente Richard Nixon vio una oportunidad política de atacar la contracultura. Los jóvenes, cuyo distintivo era con frecuencia fumar marihuana y tomar drogas, y aquellas personas realmente estaban aplicando mucha presión a Nixon por la guerra, y el país estaba dividido.
Políticamente, Nixon necesita acallar las voces de protesta que están haciendo tambalearse a la nación. Hablar en contra del gobierno es legal. Las manifestaciones públicas son legales. El consumo de drogas con fines recreativos, no. Entre tanto, el jefe del FBI, Edward Hoover, envía un memorándum oficial en donde afirma: dado que el uso de marihuana y otros narcóticos está muy extendido entre los miembros de la nueva izquierda, deberían buscarse oportunidades para que los arresten las autoridades locales con cargos contra la salud pública. En un tiempo de graves disturbios sociales, el presidente declara la guerra a las drogas. We must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. Nixon comienza por eliminar el antiguo sistema de anular las drogas por medio de impuestos, haciéndolas inaccesibles para la mayoría. Antes de eso, una droga era ilegal cuando se aprobaba una ley específica en su contra, como la ley impositiva sobre la marihuana, la ley Harrison, la prohibición nacional. Pero la Ley General de Abuso de Drogas de 1970 introdujo las categorías. Estas categorías clasifican a las drogas según su peligro advertido o sus beneficios médicos advertidos o demostrados. Los estupefacientes de categoría 1 son drogas que no se consideran con un valor médico cierto y que por ello están absolutamente prohibidas, excepto en casos extraordinarios de investigación. En la categoría 1 se incluyó la heroína y, extrañamente, la marihuana, el LSD y otras drogas. El LSD cumple los requisitos para el cambio social de una generación. Esta relación afectará también a la prohibición de otras drogas de ahora en adelante. Se puede pasar de una categoría a otra. Es mucho más fácil que tener que aprobar una nueva ley cada vez que se cambie de opinión sobre algo. Puedo comprender perfectamente que los legisladores quisieran incluir el LSD en la clase de los narcóticos, afirmando básicamente que debería prohibirse, de la misma forma que son ilegales las drogas adictivas como la heroína y otras. En realidad no es el mismo tipo de droga, pero estaba teniendo un similar efecto destructor sobre la sociedad. Años más tarde, el éxtasis se incluye en la categoría 1, limitando cualquier potencial investigación de la droga. Las drogas de una generación rebelde se encuentran ahora bajo jurisdicción federal junto con los mortales narcóticos. Con la ley de sustancias controladas, el Congreso nunca tendrá que volver a aprobar una ley para prohibir una droga. The president's plan begins to make progress toward reality. Drug arrests are doubled. 3 times as much heroin is seized. La guerra a las drogas de Nixon transfiere la regulación desde el proceso democrático. Esa tarea corre ahora a cargo del Departamento de Sanidad y Consumo. Entre tanto, Nixon crea la Comisión de Control de Drogas, cuyo presupuesto anual aumenta en 30 años hasta casi $18.000 millones. Con ese dinero, la DEA libra la que se ha convertido en la guerra más larga de la historia norteamericana, una guerra todavía por ganar. This is one area where we cannot have budget cuts. La guerra va más allá de la aplicación de la ley. Los programas de tratamiento eliminados por las primeras leyes antidroga del siglo se restablecen. Acid baby, the stuff dreams are made of. El LSD, al igual que sus predecesores, pasa a la clandestinidad. Lo que ocurrió es que perdió su imagen pública. Ya no aparecía en los periódicos, ni en la pantalla de la televisión. Así que el auténtico cambio fue en la atención pública, mucho más que de niveles de consumo. Nunca ha desaparecido. Ha sido una constante del ambiente juvenil de drogas desde finales de la década de los 60 y sigue siéndolo hoy. Las drogas ilegales se han comparado con las malas hierbas, nunca se eliminan por completo. A comienzos de un nuevo siglo aparecen drogas nuevas totalmente desconocidas que son una nueva amenaza para los chicos a punto de convertirse en adultos. Hands above your heads. Put your hands on top of your head.
El plan de Nixon para erradicar las drogas ilegales inicia una prohibición basada en la creencia de que nadie tiene derecho a tomar una droga que se sabe o se supone peligrosa. El derecho constitucional de cada uno a buscar la felicidad química, que existía un siglo antes, ha desaparecido. Pero con frecuencia se critica la actuación del gobierno para proteger a sus propios ciudadanos. Haciendo un resumen de la guerra a las drogas. En primer lugar, no ha reducido la producción de drogas en los países de origen. En segundo lugar, aun en el caso de que lo consiguiera, las drogas sintéticas que se hacen aquí son igual de peligrosas. Seguiríamos teniendo un problema de droga similar. En tercer lugar, el 90% de la droga entra en el país sin ser detectada debido a nuestra amplia red comercial. Y no se ha detenido el consumo ni la venta de drogas. Ha sido un desastre aún peor que la ley seca. Lo que ha ocurrido en el sistema de justicia criminal es indescriptible. La mitad de las personas, más de la mitad de las personas en cárceles federales están ahí por delitos contra la salud pública. Arrestamos a 500.000 de personas al año por posesión de marihuana. Estamos encerrando a jóvenes, a veces de por vida, por su primer delito de drogas. No tenemos sitio en las prisiones para los violadores y asesinos, porque las llenamos con estos delincuentes no violentos. Aunque la guerra contra las drogas es una carga y un derroche de medios que algunos críticos cuestionan, todos están de acuerdo en que hay que hacer algo. But first of all, the supplemental that we're considering today is about our children and whether we want our children to grow up in a society free from the scourge of drugs. Mientras tanto, para una nueva generación de sofisticados traficantes nacionales e internacionales de drogas, el negocio sigue como siempre. Ganan incalculables cantidades de dinero vendiendo drogas que tientan a adolescentes y adultos cada día, a pesar de los mejores esfuerzos de la ley por detenerlos. Es únicamente una forma de ganar dinero. Consideran a los jóvenes de los Estados Unidos como conejillos de indias con los que hacer negocio. Estas organizaciones se dedican a introducir drogas en el país y nosotros tenemos que estar igual de dedicados, no solo a la aplicación de la ley, sino también como sociedad. Estamos trabajando con los padres, con los profesores, con los educadores para transmitir el mensaje de que las drogas son malas. Para empeorar aún más las cosas, algunas de las nuevas drogas sintéticas son potencialmente más peligrosas que sus predecesoras. En vista del peligro, muchas se han añadido a las categorías de estupefacientes controlados federalmente. Entre ellas la ketamina o Special K, un poderoso tranquilizante de uso veterinario, y la gamma-hidroxibutirato o GHB. El GHB, un tónico de entrenamiento utilizado por levantadores de pesas, llega a los clubs como peligroso pasatiempo. Es fácil de fabricar y de difícil detección por los grupos policiales. Parece agua y se vende en recipientes que ocultan sus peligros. Los ingredientes principales son decapantes de pintura y de suelo, disolventes desengrasantes. Mi reacción fue, Dios mío, esta es la droga más peligrosa que he encontrado en 25 años como policía. Y lo afirmo con toda mi alma. Te puedes morir simplemente porque olvidas respirar. Te puedes morir de un edema pulmonar, que es un fallo de la válvula cardíaca izquierda, y literalmente echas espuma sanguinolenta por la nariz y te ahogas en tu propio vómito. Te puedes morir boca abajo sobre la almohada porque solo respiras 6 veces por minuto. Si estás en la bañera y te da un coma GHB, lo llaman quedarse tirado, te hundes en el agua y te ahogas sin un quejido. Como el opio en los siglos XVIII y XIX, el GHB se ha utilizado para robar e incluso para violar a víctimas confiadas. Como induce a un estado comatoso de estupor, la gente ha empezado a dárselo a desconocidos y luego los roban y los maltratan. Así que se ha convertido en una droga que se emplea para hacer a alguien accesible a tus propuestas e incapaz de resistirse a ellas. Es una pesadilla para la fiscalía y una pesadilla para detectarla. Esta droga lleva muy poco tiempo en el sistema. Y estamos viendo a muchos jóvenes con la vida destrozada o personas de todas las edades por violaciones facilitadas por la droga. GHB es una de las últimas pesadillas. El
El consumo de drogas ilegales, ya sea la heroína de los años 20, la cocaína en 1970 o el éxtasis en el 2000, comparte unos rasgos comunes. Cuando más aumente la dosis el consumidor o consuma drogas adulteradas o demasiado fuertes, más evidentes se vuelven sus peligros. No existen drogas buenas y drogas malas. Esencialmente, todas las drogas son venenos. Algunos venenos tienen un efecto beneficioso a corto plazo. El efecto que tenga depende de la dosis que se consuma. Si se toma un poco, es un estimulante. Si se toma un poco más, es un depresivo o tiene un efecto tranquilizante. Y si se toma aún más, cualquier droga mata si se toma suficiente. Si se comprimen un par de cajas de aspirinas a una pastilla y se toma esa pastilla, será mortal. Sin embargo, solo una simplemente cura el dolor de cabeza. Las drogas no cambian nada, excepto las relaciones entre las sustancias químicas existentes ya en el cuerpo, aunque los estadounidenses parecen atribuirles poderes mágicos, ya se usen para curar un dolor de cabeza, librar a la mente de un dolor psíquico o inducir la iluminación espiritual. Las drogas con frecuencia se consideran o defienden como atajos a algo que todos queremos, pero que necesitamos esta ayuda para conseguir. Durante la época de la tolerancia y el entusiasmo por las drogas, se pensaba que, si se tenía cuidado y se usaban correctamente, las drogas podían hacerte mejor de lo que eras. Existe una ingenuidad fisiológica, que las drogas iban a provocar algo fantástico, sin tener otros efectos colaterales. Cuando nos ponemos en contra de las drogas, adoptamos la actitud opuesta, la de que cualquier droga que se tome reduce el propio potencial. La historia de estos incidentes con drogas, estas oleadas de consumo de drogas, es básicamente la historia de cómo la ingenuidad se transforma en experiencia práctica con las drogas. Algunos dicen que las drogas no han cambiado, pero con el tiempo sí lo ha hecho nuestra actitud hacia ellas. Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children. Cada presidente desde 1970 ha descubierto que la necesidad humana básica de consumir drogas ilegales no desaparece, sin importar lo que haga el gobierno. Mientras exista demanda, habrá oferta. A no ser que la humanidad encuentre una cura a la necesidad de escapar, la mayoría de nosotros cabalgará sobre la ola del deseo por una realidad distinta. La pregunta es, ¿podemos hacerlo de forma responsable?